Bienvenidos a De Debate. Hoy nos enfrentamos a una cuestión, yo diría, fundamental, que emerge directamente del material que hemos analizado: el agotamiento progresivo y, eventualmente definitivo de los recursos naturales no renovables. Este es posiblemente el desafío más complejo y potencialmente caótico que enfrenta nuestra civilización tecnológica en este milenio. Amenaza su propia sostenibilidad, vamos. Y la pregunta central que articula nuestra conversación es, ¿nos encontramos realmente al borde de un colapso civilizatorio debido a la escasez de estos materiales? Una situación que, como sugiere la fuente, solo podría revertirse mediante la transmutación de elementos. ¿O es esta una perspectiva, digamos, excesivamente alarmista que ignora la probada capacidad de adaptación, de innovación y, de sustitución de nuestros sistemas económicos y tecnológicos? Desde mi perspectiva, y basándome en la física y la química, argumentaré que los límites físicos impuestos por la geología son simplemente ineludibles. Sostendré que las soluciones convencionales, sobre todo las que se confían puramente a mecanismos económicos, pues resultan insuficientes, incluso diría que engañosas ante la magnitud del problema. Y esto, pues, convierte la exploración de la transmutación en una necesidad apremiante, aunque sea muy compleja, claro. Por mi parte, defenderé que, si bien la gestión eficiente de los recursos es indudablemente crucial, el alarmismo sobre un agotamiento inminente y catastrófico carece de fundamento histórico y económico. La evidencia sugiere que la innovación tecnológica y los mecanismos de mercado, como las señales de precios, pues son motores poderosos para superar estos desafíos, haciendo que soluciones tan extremas y especulativas como la transmutación masiva sean, al menos por ahora, económica y tecnológicamente irrelevantes. Nuestra civilización industrial y tecnológica, tal como la conocemos hoy, se sostiene sobre una base material finita. Dependemos por completo de elementos y compuestos que la naturaleza formó a lo largo de millones de años y que no se regeneran a escala humana. Hablamos, claro, de los combustibles fósiles, petróleo y gas, pero también de una gama enorme de metales: litio, cobre, cobalto, las famosas tierras raras, minerales esenciales para la agricultura como el fósforo, el potasio, e incluso recursos como el agua dulce accesible. El material fuente, y esto es importante, basándose en proyecciones que incorporan análisis de inteligencia artificial sobre tasas de consumo y reservas conocidas, dibuja un panorama, preocupante. Se estiman horizontes de agotamiento para recursos clave en cuestión de décadas. Petróleo, unos 47 años. Gas natural, 50. Fósforo, entre 50 y 100 años. Cobre, que es fundamental para toda la infraestructura eléctrica, entre 30 y 44 años. Varias tierras raras, esenciales para las tecnologías limpias, en menos de 50 años. Y el litio, clave para las baterías actuales, entre 75 y 150 años. Y eso considerando un aumento exponencial de su demanda. Esto implica que todo nuestro sistema está en riesgo. La energía, incluyendo las tecnologías mal llamadas renovables, que son en realidad reconstructoras de energía dependientes de estos materiales finitos, la medicina moderna, la producción de alimentos, la manufactura, las comunicaciones, incluso se proyecta en la fuente un posible colapso funcional de Internet en un plazo de 25 a 70 años, y no por falta de software, sino por la escasez de materiales para los servidores, los cables, los dispositivos y, por supuesto, la energía necesaria para mantenerlo operativo. Frente a este escenario de finitud, la única solución teórica a muy largo plazo que permitiría generar nuevos suministros de elementos específicos, más allá del reciclaje, que tiene sus propios límites termodinámicos y de eficiencia, pues es la transmutación, es decir, la capacidad de transformar un elemento químico en otro. Sin embargo, aquí nos topamos con una dificultad formidable, la llamada paradoja de la transmutación. Los procesos conocidos o teóricos para lograrla, como la fusión o la fisión nuclear controlada, requerirían cantidades enormes de energía y, crucialmente, dependerían ellos mismos de otros recursos no renovables muy escasos. La fuente menciona materiales como niobio, estaño, helio 3, tritio, tungsteno, uranio, circonio, dependiendo de la tecnología específica. Esta paradoja subraya la profundidad de la crisis material que enfrentamos, y el sistema económico predominante, argumenta la fuente, tiende a operar ignorando estas realidades físicas fundamentales. Entiendo la preocupación por los límites físicos, de verdad, pero creo que esa perspectiva es excesivamente determinista. Es estática, casi fatalista, diría yo. La historia económica ofrece una visión diferente.
Está repleta de ejemplos donde la escasez percibida de un recurso concreto no condujo al colapso, sino que actuó como un catalizador para la innovación, la eficiencia y la sustitución. Las predicciones malthusianas sobre el agotamiento de recursos frente al crecimiento poblacional, por ejemplo, pues han sido refutadas repetidamente por revoluciones tecnológicas en agricultura y energía. Los mecanismos de mercado, y en particular las señales que envían los precios, son herramientas extraordinariamente eficaces para gestionar la escasez. Cuando un recurso se vuelve más escaso, su precio tiende a subir. Y esto crea incentivos poderosos para buscar y explotar nuevos yacimientos, desarrollar tecnologías de extracción más eficientes, fomentar el reciclaje y, lo que es más importante, investigar y adoptar materiales o tecnologías alternativas que puedan sustituir al recurso encarecido. Las proyecciones de agotamiento que se citan, basadas en reservas probadas, son inherentemente conservadoras. Las reservas probadas se refieren a la cantidad de un recurso que puede extraerse de forma rentable con la tecnología actual y a los precios actuales. Históricamente, tanto los avances tecnológicos como el descubrimiento de nuevos depósitos han expandido esas reservas mucho más allá de las estimaciones iniciales. La transmutación, desde un punto de vista económico y práctico, se encuentra hoy en el terreno de la ciencia ficción aplicada. Los costes energéticos y materiales que implicaría a gran escala la hacen inviable en cualquier escenario previsible. Nuestro enfoque, por tanto, debe centrarse en soluciones pragmáticas y alcanzables, impulsar la eficiencia energética de manera radical en todos los sectores, desarrollar una economía verdaderamente circular que maximice la recuperación y reutilización de materiales, y admito las limitaciones actuales del reciclaje que señala la fuente, pero es un objetivo crucial. Y sobre todo fomentar la innovación continua en materiales y procesos productivos, una innovación que a menudo es impulsada por las propias señales del mercado que indican la escasez relativa. Comprendo tu punto sobre la innovación histórica, claro, pero permíteme ofrecer otra perspectiva basada en los datos específicos del material analizado. No estamos hablando de la escasez de un recurso aislado, ¿entiendes? Como pudo ser el guano en el siglo XIX o el aceite de ballena. Hablamos de una presión sistémica y simultánea sobre una multitud de elementos fundamentales. El petróleo, por ejemplo, no es solo combustible. La fuente detalla más de 6.000 aplicaciones críticas, desde fármacos y anestésicos hasta plásticos estructurales, lubricantes, fertilizantes. ¿Podemos realmente sustituir todo eso en menos de 50 años? Y pensemos en la llamada transición energética. Se nos presenta como la solución, ¿verdad? Pero depende críticamente de materiales con horizontes de disponibilidad muy limitados según las proyecciones actuales. El licio, 75-150 años estimados. El cobalto, con una fuerte concentración geopolítica y problemas éticos en su extracción. El cobre, esencial para cualquier electrificación, con 30-44 años. Diversas tierras raras para imanes de alta potencia en aerogeneradores, menos de 50 años. El indio para ciertos paneles solares, quizá 20 años. El platino para catalizadores en la producción de hidrógeno verde, 15-20 años. Como llamamos a estos renovables si sus cimientos materiales son finitos y se agotan a corto o medio plazo. El material fuente también subraya dependencias geopolíticas clave, como la de Estados Unidos respecto a recursos latinoamericanos clave. Litio de Argentina, Chile, Bolivia, cobre de Chile y Perú, petróleo de México, Venezuela, Colombia. ¿Es sostenible esa dependencia a largo plazo? ¿Puede realmente el mercado innovar más rápido que las leyes de la geología y la termodinámica a esta escala planetaria y para tantos recursos simultáneamente? La escala y la simultaneidad del problema actual. Creo que eso lo diferencia de crisis de recursos pasadas. Es un argumento interesante plantear la simultaneidad. Sí, aunque yo lo enfocaría de otro modo. Es cierto que los desafíos son múltiples, pero también lo es que nuestra capacidad tecnológica y científica es mayor que nunca. Esos datos de reservas, insisto, son una fotografía estática. No reflejan el potencial de descubrimientos futuros ni el desarrollo de tecnologías de extracción en entornos más complejos, como los fondos marinos, aunque con sus propios debates ambientales, claro, ni sobre todo el potencial de la sustitución y la eficiencia. Ya estamos viendo respuestas a la escasez percibida, investigación intensa en baterías con menos cobalto o sin él, sodio-ion, por ejemplo, nuevos materiales compuestos que pueden reemplazar metales en aplicaciones estructurales, procesos industriales que reducen drásticamente el consumo de agua o energía. El ejemplo del petróleo es paradigmático. Llevamos décadas escuchando la fecha de su fin inminente.
Y si bien su uso como combustible debe reducirse drásticamente por razones climáticas, ahí estamos de acuerdo, seguimos encontrando formas de extraerlo y, más importante, sustituyéndolo en cada vez más aplicaciones gracias a la electrificación y nuevos materiales. La genialidad humana, espoleada por la necesidad y los incentivos económicos, tiene un historial notable de superar límites que parecían infranqueables. Malthus se equivocó al subestimar la revolución agrícola y tecnológica de su tiempo. Sería un error subestimar ahora nuestra capacidad de adaptación e innovación, que además se acelera gracias a la computación, la inteligencia artificial, la ciencia de materiales. La clave está en permitir que los mecanismos de mercado funcionen y en dirigir la inversión hacia esas áreas de innovación y eficiencia. Pues no me convence ese razonamiento. Porque al defender así la economía se están ignorando las críticas de fondo planteadas en el material fuente. Se llega a argumentar que la economía, tal y como se practica mayoritariamente hoy, opera casi como una pseudociencia. ¿Por qué? Porque parece ignorar sistemáticamente leyes físicas fundamentales, como las de la termodinámica, y los límites biofísicos del planeta. Se fundamenta en axiomas de crecimiento infinito que son simplemente insostenibles en un sistema cerrado y finito como la Tierra. La fuente critica con dureza la creación de dinero tanto por bancos centrales como por mecanismos privados, y aquí menciona específicamente las criptomonedas y su ecosistema, que no solo operan sin respaldo tangible en recursos reales, sino que además consumen ingentes cantidades de energía y materiales escasos, como semiconductores, para su infraestructura, para las GPUs, los ASICs. Argumenta que esta creación de dinero ex nihilo, desconectada de la producción real y los recursos disponibles, acelera el consumo, fomenta la especulación y genera una burbuja de deuda global que la fuente cifra en más de 300 billones de dólares, una cifra que considera impagable en términos de valor real extraíble de los recursos finitos del planeta. La fuente es muy contundente, y llega a calificar esta desconexión sistémica como una forma de estafa. Incluso hace un paralelismo con figuras legales como la descrita en el artículo 246 del Código Penal colombiano: inducir o mantener a otro en error por medio de artificios o engaños para obtener un provecho ilícito. Se argumenta que mantener a la humanidad en el error sobre la sostenibilidad de nuestro modelo económico basado en el crecimiento infinito y el consumo de recursos finitos genera un perjuicio masivo y futuro, y que viola potencialmente derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el artículo 3 de la Declaración Universal, amenazado por el colapso ecológico futuro, o el derecho a participar en el progreso científico, el artículo 27, al descartar o no financiar adecuadamente hipótesis alternativas que cuestionan el paradigma económico dominante, como cuando se pasó de la física de Newton a la cuántica. En otras ciencias, esas hipótesis se evalúan con rigor, pero aquí no. La fuente propone, por ejemplo, la necesidad urgente de desarrollar simuladores complejos, como el denominado socio-modeling, que intentaría modelar los flujos y stocks de recursos reales, sociales, estatales y crucialmente naturales no renovables, algo que, según la fuente, la disciplina económica convencional se resiste a abordar o financiar con la seriedad requerida. ¿Cómo respondes a esta acusación tan grave? A que la práctica económica actual está fundamentalmente desconectada de la realidad física y opera bajo premisas erróneas y potencialmente fraudulentas. Francamente, es fruto de una incomprensión profunda de lo que es y hace la disciplina. La economía es una ciencia social, y como tal, su objeto de estudio es complejo. El comportamiento humano en la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, en condiciones de escasez. Precisamente, la escasez, aunque definida en términos económicos, de coste de oportunidad y alternativas, no solo físicos, es el punto de partida fundamental de todo análisis económico. Los modelos económicos modernos sí incorporan la escasez física y los límites ambientales. Lo hacen a través de conceptos como las externalidades, costes que no se reflejan en el precio de mercado como la contaminación, la valoración de recursos naturales, los modelos de gestión óptima de recursos agotables y el análisis de riesgos ambientales. Criticar la creación de dinero como una estafa es una simplificación burda. La política monetaria, gestionada por los bancos centrales, es una herramienta esencial y compleja para estabilizar la economía, facilitar el intercambio, gestionar la inflación y responder a crisis. Requiere prudencia y una regulación adecuada, por supuesto, y siempre hay debates sobre su correcta implementación, faltaría más, pero no es inherentemente fraudulenta.
El sistema de reserva fraccionaria y la creación de crédito por bancos comerciales son mecanismos que permiten financiar la inversión y el crecimiento. Demonizar toda la disciplina por desacuerdo sobre políticas específicas o por no adoptar un modelo biofísico particular es injustificado. Respecto al simulador Sociemi o similares, pues habría que analizar rigurosamente sus premisas, su metodología y su capacidad predictiva. Si se basa en una visión puramente mecanicista de los recursos, que ignora los complejos mecanismos de adaptación social, tecnológica y económica que he mencionado, entonces sí podría ser considerado poco práctico o basado en premisas incompletas desde una perspectiva económica. Rechazar una hipótesis o no financiar un proyecto específico no es negar el progreso científico, como dices del artículo 27. Es parte intrínseca del proceso científico normal de evaluación y selección de las líneas de investigación más prometedoras, basadas en la evidencia y el rigor metodológico existente. La economía, como toda ciencia, evoluciona y está incorporando cada vez más las consideraciones de sostenibilidad, pero lo hace desarrollando sus propios modelos y herramientas analíticas. Pero incluso aceptando que la economía intente incorporar estos factores, si nos enfrentamos al agotamiento físico último de ciertos elementos insustituibles para funciones clave y reconociendo que el reciclaje, aunque necesario, nunca será perfecto, por limitaciones termodinámicas y de dispersión de materiales, como admite la propia fuente, no nos vemos abocados a considerar la transmutación como la única vía teórica, a muy largo plazo, para mantener una civilización con alta dependencia tecnológica. El material fuente la plantea casi como una necesidad existencial última, la disyuntiva transmutamos o colapsamos. Reconoce explícitamente su enorme dificultad actual, esa paradoja de la transmutación que mencioné. La necesidad de ingentes cantidades de energía y de materiales ya de por sí raros y no renovables, niobio, estaño, helio 3, tritio, tungsteno, uranio, circonio, entre otros. Pero precisamente por su potencial importancia estratégica a largo plazo, critica la inversión global casi insignificante en investigación fundamental sobre transmutación. La fuente estima que el número de investigadores dedicados a nivel mundial es ridículamente bajo, quizás unos pocos miles como mucho, y la inversión representa una fracción ínfima del PIB mundial, incomparable con los gastos militares o en bienes de lujo. Ni siquiera los grandes líderes tecnológicos, que tanto hablan de futuro, parecen estar invirtiendo significativamente en esta área todavía. No es irresponsable descartar esta opción como mera ciencia ficción, dada la magnitud de lo que está en juego. En lugar de dedicarle un esfuerzo de investigación serio y sostenido, quizás buscando enfoques radicalmente nuevos, más allá de la fuerza bruta energética, incluso se mencionan iniciativas como Transpax, con su logo y su concepto de fondo de capital y movimiento, que intenta precisamente abordar este vacío, vinculando la necesidad de investigar esto con la propia paz futura. Como decía Einstein, ¿no? Que no sabía cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sería con palos y piedras. La fuente insiste, sin transmutación no hay paz sostenible a largo plazo. Es un argumento potente plantearlo como última frontera, sí. Pero, ¿has considerado detenidamente la inviabilidad económica y tecnológica actual y previsible? Precisamente la paradoja que destatas es la que la convierte, hoy por hoy y en el futuro cercano, en una opción económicamente irracional y de hecho contraproducente. Invertir cantidades masivas de energía, que probablemente aún provendrían en gran parte de fuentes fósiles o nucleares convencionales, con sus propios problemas de recursos y residuos, y consumir materiales ya escasos y críticos para hipotéticamente crear otros materiales, pues simplemente no tiene sentido desde el punto de vista de la asignación eficiente de recursos. Sería como intentar apagar un incendio echándole gasolina, ¿no crees? Insisto, es una distracción peligrosa de las soluciones que sí están a nuestro alcance y que pueden tener un impacto real y positivo en las próximas décadas. La eficiencia energética radical tiene un potencial enorme y a menudo infrautilizado. El desarrollo completo de una economía circular, con diseños pensados para la durabilidad, la reparación y el desmontaje, y con tasas de reciclaje y reutilización mucho más altas para la mayoría de los materiales, es un objetivo alcanzable con políticas e inversiones adecuadas, aunque reconozco las dificultades actuales que menciona la fuente.
La innovación continua en materiales alternativos, biomateriales, compuestos avanzados y en procesos productivos que minimicen el uso de recursos es donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Destinar los limitados recursos de I+D a una tecnología tan lejana, costosa y con obstáculos físicos fundamentales tan enormes como la transmutación a gran escala sería descuidar las mejoras incrementales y disruptivas que sí podemos lograr mediante mecanismos económicos, tecnológicos y políticos probados. La transmutación puede ser un campo fascinante para la física fundamental, no lo niego, pero no es una política de gestión de recursos viable ni una solución económica a la escasez en ningún horizonte temporal relevante para la toma de decisiones actual. Hablando de sistemas y viabilidad, ¿cómo encaja la deuda global en tu modelo de optimismo basado en la adaptación económica? El material fuente la sitúa entre 303 y 323 billones de dólares, una cifra que califica directamente de impagable en términos físicos. Argumenta que, simplemente, no existen suficientes recursos naturales no renovables extraíbles en el planeta para generar el valor real necesario para respaldar y eventualmente saldar esa deuda. Presenta cálculos hipotéticos, pero muy ilustrativos. Se necesitaría dedicar la totalidad de la producción mundial de petróleo durante 126 años, o la de gas natural durante 303 años, o la de cobre durante 228, o la de litio más de 5.000 años, o la de oro durante 203 años, solo para pagar esa deuda acumulada. Esto conecta directamente, según la fuente, con la creciente crisis de los sistemas de pensiones en muchos países. Billones de dólares invertidos en deuda, cerca del 13% del total mundial. El argumento es claro. Si esa deuda no tiene un respaldo real en la capacidad productiva sostenible del planeta, las promesas de pensiones futuras también carecen de fundamento real. Se argumenta que el propio sistema financiero, con la creación de dinero secundario por parte de los bancos comerciales a través del crédito y el sistema de encaje bancario, es parte intrínseca de este mecanismo que permite la expansión de la deuda muy por encima de la base de recursos reales, externalizando los costes ecológicos y sociales y creando expectativas de futuro que podrían ser físicamente irrealizables. ¿Puede realmente el crecimiento económico, incluso desacoplado parcialmente del consumo material, resolver una brecha de esta magnitud en un planeta con límites finitos? A ver, yo lo veo desde otro ángulo. La cuestión de la deuda global es ciertamente compleja, un desafío importante, sí, pero atribuirla exclusivamente a los límites de los recursos físicos es de nuevo una simplificación excesiva que ignora factores económicos, financieros y políticos clave. La deuda, en gran medida, es manejable y puede ser sostenible si se acompaña de crecimiento económico, políticas fiscales responsables y, en casos necesarios, procesos ordenados de reestructuración. El crecimiento económico no implica necesariamente un aumento lineal del consumo de recursos físicos. La eficiencia, la innovación, la transición hacia una economía de servicios, la digitalización, pueden permitir un cierto grado de desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y el uso de materiales y energía. Los problemas de los sistemas de pensiones, si bien relacionados con la salud económica general, tienen causas más directas en factores demográficos, el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados, la caída de las tasas de natalidad y en decisiones políticas sobre la edad de jubilación, los niveles de contribución, los beneficios prometidos. Atribuirlo todo a una supuesta imposibilidad física de generar valor futuro ignora estas dinámicas socioeconómicas. El sistema financiero, incluyendo la creación de crédito bancario, cumple una función esencial al canalizar el ahorro hacia la inversión, proporcionar liquidez y facilitar la actividad económica, que requiere una regulación robusta y una supervisión constante para evitar excesos, burbujas y crisis, sin duda. Pero describirlo como una estafa fundamental que inevitablemente lleva al colapso por razones físicas ignora su papel vital en el desarrollo económico moderno. La gestión de la deuda es un desafío de política económica y de gobernanza financiera global, no una sentencia de muerte dictada por la física de los recursos. Bueno, para resumir mi postura, que se deriva del análisis del material fuente, los límites físicos del planeta son la realidad última. Una realidad que el paradigma económico dominante ignora o, como mínimo, subestima peligrosamente, conduciéndonos potencialmente hacia un punto de inflexión crítico o incluso un colapso sistémico.
Considero que el sistema actual, al operar sobre premisas de crecimiento infinito en un planeta finito y al externalizar costes ecológicos y sociales fundamentales, contiene elementos que la fuente analizada no duda en calificar de engañosos o constitutivos de una estafa sistémica, al inducir error sobre nuestra sostenibilidad real. Urge, por tanto, un cambio radical de paradigma, uno que reconozca la primacía de las leyes físicas y los límites ecológicos por encima de constructos económicos abstractos. En este contexto, la investigación fundamental sobre la transmutación de elementos, a pesar de sus enormes desafíos actuales, debería considerarse seriamente como una opción estratégica a muy largo plazo, una especie de plan B para la civilización tecnológica. Iniciativas mencionadas en la fuente como Mincer, Patentorth, el simulador SocioMai, Pacifram o incluso acciones aparentemente más simples como la reforestación masiva apuntan desde diferentes ángulos a la necesidad de una acción colectiva basada en una comprensión científica rigurosa de nuestra realidad biofísica y en una mayor conciencia de las interconexiones, respetando derechos fundamentales como el acceso al conocimiento y la participación en el progreso científico, el artículo 27, que implica considerar también hipótesis disruptivas. La disyuntiva que plantea la fuente es cruda. O encontramos formas radicalmente nuevas de gestionar o incluso generar recursos, como la transmutación, o nos enfrentamos a un futuro de escasez creciente y posible colapso. Y yo reafirmo mi convicción. No debemos subestimar la extraordinaria capacidad humana para la innovación, la adaptación y la búsqueda de soluciones a través de los mecanismos económicos y el ingenio tecnológico. La historia económica está repleta de ejemplos de cómo hemos superado crisis de recursos y desmentido predicciones catastrofistas. La solución no reside en descalificar disciplinas enteras como la economía, llamándola pseudociencia, ni en apostar todos nuestros recursos a soluciones tecnológicas enormemente especulativas y lejanas como la transmutación a gran escala. La vía más pragmática y efectiva es fomentar la innovación realista y aplicable, impulsar la eficiencia energética y material hasta sus límites, construir una economía verdaderamente circular y aplicar políticas económicas sensatas, incluyendo la correcta valoración de las externalidades ambientales que guíen la asignación de nuestros recursos escasos de manera inteligente y cada vez más sostenible. El progreso real, incluyendo la gestión de la escasez, vendrá de la mano de la economía, la ciencia y la tecnología, trabajando conjuntamente, utilizando las herramientas y los incentivos que han demostrado funcionar, aunque siempre adaptándolos a los nuevos desafíos. Confío en que el ingenio humano, correctamente incentivado, encontrará las vías para asegurar un futuro próspero y sostenible. Entiendo tu confianza en la historia y la innovación de verdad, pero permíteme insistir en una perspectiva diferente. La evidencia física acumulada, detallada en la fuente, sugiere que la escala y la naturaleza sistémica del desafío actual podrían ser cualitativamente diferentes. No estamos ante la escasez de un único recurso, ¿sabes?, sino ante una presión simultánea y creciente sobre la base material completa de nuestra civilización tecnológica, a escala planetaria. Es la convergencia de múltiples límites lo que hace que esta vez, pueda ser distinto. Ese es un punto interesante sobre la convergencia, sí, aunque yo lo enmarcaría de manera diferente. Es cierto que los desafíos son complejos y globales, pero también lo es que la escala de la innovación humana, la velocidad de la comunicación científica, la potencia de las herramientas computacionales para el diseño de materiales y procesos y la capacidad de movilizar capital hacia nuevas tecnologías son también mayores que nunca. Nuestra habilidad colectiva para identificar problemas y desarrollar e implementar soluciones también ha alcanzado una escala sin precedentes. Confío en esa capacidad de respuesta. Las perspectivas contrapuestas que hemos explorado hoy, basadas en el material analizado, ilustran la profunda y, desde luego, compleja tensión existente entre los límites físicos reconocidos de nuestro planeta y los paradigmas económicos y tecnológicos que actualmente guían el desarrollo de nuestra civilización. La magnitud del desafío, sin duda, invita a una reflexión profunda y sostenida sobre el futuro que deseamos y las decisiones cruciales que debemos tomar como sociedad global. Gracias por acompañarnos en The Debate.